que moriría, todo acabaría. Si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, y eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti. Tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Muy buenos días, hermanos. Hoy es domingo 17 de enero del 2021. Aunque no lo crea, estamos en pandemia. Yo no sé cuándo va a ver usted este video. Por ahí lo está viendo ahora, por ahí lo ve más adelante. Pero el mundo está pasando un montón de cosas muy complicadas. Hay gente que está triste, que está sufriendo. Hay gente que quizás está confundida o que se siente un poco encerrada. Sin embargo, como escuchábamos la canción del preludio, nosotros tenemos algo distinto, que es Jesús. Como decía la canción, Él es nuestra esperanza, es nuestro consuelo. Él es quien guía nuestra melodía. Y la canción que vamos a cantar ahora dice: mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y estábamos perdidos, pero el Señor nos rescató. Y las siguientes dos canciones son dos himnos, dos pedacitos de dos himnos que hablan de esto, de que estábamos perdidos y que Él nos rescató, y de que la invitación es a poner los ojos en Jesús. Oh, gracia admirable, dulce
ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Desde el amanecer, tus bondades yo puedo ver, mi corazón se alegra en ti, mi Señor. Y al anochecer, tu amistad puedo entender, nunca me abandonarás. Creo en ti, Señor, creo en ti. Tus promesas son verdad, mi confianza en ti está, pues tú cumplirás tu propósito en mí, todo perfecto lo harás. Tus promesas son verdad, mi esperanza en ti está. Si empiezo a dudar, sé que allí tú estarás. Fiel a tu palabra serás, tus promesas son verdad. Desde el amanecer, tus bondades yo puedo ver, mi corazón se alegra en ti, mi Señor. Y al anochecer, tu amistad puedo entender, nunca me abandonarás. Creo en ti, Señor, creo en ti. Tus promesas son verdad, mi confianza en ti está, pues tú cumplirás tu propósito en mí, todo perfecto lo harás. Tus promesas son verdad, mi esperanza en ti está. Si empiezo a dudar, sé que allí tú estarás. Fiel a tu palabra serás, tus promesas son verdad. Eres tú mi refugio, mi fortaleza, paz y consuelo en la tristeza, mi Salvador, mi esperanza. Creo en ti, Señor, creo en ti. Eres tú mi refugio, mi fortaleza, paz y consuelo en la tristeza, mi Salvador, mi esperanza. Creo en ti, Señor, creo en ti. Tus promesas son verdad, mi confianza en ti está, pues tú cumples
Si empiezo a dudar, sé que allí tú estarás, fiel a tu palabra serás. Tus promesas son verdad, tus promesas son verdad, tus promesas son verdad. Buenos días a todos, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a continuar pensando en este tiempo en algunos versículos del capítulo 2 del libro de Hebreos, que arrancamos el domingo pasado, y simplemente a modo de introducción quisiera refrescar algunas ideas o principios que la palabra de Dios establece y que mencionamos el domingo. En primer lugar, Jesús es la respuesta para la necesidad del ser humano. Hay una necesidad en lo profundo del corazón del ser humano que solamente es satisfecha cuando nos encontramos con Dios. El plan, el diseño de Dios fue que el ser humano viva en perfecta comunión y en armonía con Él. Podemos verlo allí en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y esa necesidad que está en el ser humano, por más que nosotros la despreciamos y pretendemos vivir como si Dios no existiera, esa necesidad sigue estando y solamente encuentra respuesta cuando nos encontramos con el Señor. Lo segundo que es que lo que Él produce en nosotros es mucho más grande que cualquier otra cosa que el ser humano pueda conseguir. Cantábamos recién, pon tus ojos en Cristo, tan lleno, Cristo lleno de gracia y amor. Y cuando eso pasa, lo terrenal pierde valor, todo se acomoda porque lo más importante es el Señor. Es interesante pensar que los especialistas o los especialistas en la salud mental, podríamos decir de alguna manera, dicen que el ser humano, para que sea completamente feliz, tiene que reconocer que tiene una necesidad espiritual. Y ya Jesús decía eso. Mateo capítulo 5, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados felices aquellos que reconocen su necesidad. Bienaventurados felices aquellos que pueden destronar de su corazón al orgullo y reconocer que necesitan de Dios. Reconocer que necesitan acercarse a la cruz de Cristo. Lo tercero que decíamos el domingo pasado es que la transformación que el Señor produce en el corazón comienza desde adentro. Comienza desde el corazón, pero automáticamente va inundando todas las áreas de la vida. En un primer momento, cuando decidimos acercarnos al Señor, tomamos la decisión de hacerlo a Él parte de nuestra vida. Pero después lo que la Biblia llama el proceso de santificación es eso que Pablo después dice en Romanos 12, que cada uno de nosotros debemos no amoldarnos a este siglo, sino renovar nuestra mente, para poder comprobar que lo que Dios nos pide es bueno, es agradable, es perfecto, es bueno para nosotros. La transformación empieza por dentro, pero se deja ver hacia afuera. Y al final planteaba el autor de la carta a los Hebreos, y pensamos en una pregunta que nos confronta a todos. El autor dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Otra traducción, otra versión de la Biblia dice, ¿cómo saldremos absueltos? O sea, podemos hacer de cuenta que Dios no hizo nada, pero eso no hace que Dios no haya hecho nada. Podemos despreciar lo que Dios nos ofrece, pero eso no hace que lo que Dios nos ofrece no está ahí, al alcance nuestro. Ahora, despreciarlo, dejarlo de lado, tomarlo en poco, no hace ni más ni menos que cumplir en nosotros nuestra condición. Juan capítulo 3, versículo 17, dice el evangelista cuando escribe, el que en él cree no es condenado, el que no cree ya está condenado. O sea, nos privamos de la posibilidad de estar en comunión con Dios. Nos privamos de la posibilidad de conocerlo. Nos privamos de la posibilidad de disfrutar de las bendiciones que Él ya tiene preparadas para la eternidad, vivir en comunión con Él, vivir para siempre con Él, pero disfrutar también en esta tierra de las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Esta es una situación inevitable del ser humano. Vivimos en condenación hasta que nos encontramos con Dios. Vivimos separados de Dios hasta que decidimos poner nuestra fe en Él.
Decía hace un ratito que podemos ir allá al libro de Génesis y ver el ideal de Dios para el ser humano. Y ver cómo el ser humano se encargó de romper eso que Dios había preparado. Lo mismo que después Pablo dice, escribiéndole a los romanos, que el pecado entró por un hombre, pero a veces queremos pretender decir, pero ¿qué culpa tengo yo con el pecado de Adán? No hace falta ni mirar a Adán, ni mirar a nuestro alrededor. Mirándonos a nosotros mismos, un poquito, siendo un poquito sinceros con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que ninguno se ajusta al estándar que Dios espera de nosotros. Y ahí es donde la obra de Cristo hace efecto cuando nos acercamos a Él. Y eso es lo que el autor va a decir en los versículos que vamos a leer a continuación. El domingo que viene, si Dios quiere, vamos a pensar un poquito en las consecuencias que el pecado trae en nuestra vida. Pero en esta mañana, leyendo la carta de Hebreos, podemos ver que los destinatarios originales, por ahí podríamos decir, de la carta, de alguna manera dudaban de que Jesús sea la respuesta que ellos necesitaban. Les parecía extraño y hasta inaceptable que si Él era la respuesta haya muerto como murió en una cruz. Entonces le daban quizás más valor a los profetas del Antiguo Testamento, a los ángeles, creyendo que eran más suficientes y más merecedores que Cristo para que ellos puedan poner su fe. Y el autor dice, Jesús es absoluto, Jesús es completo, Él es el autor de la redención perfecta, es el Salvador, es el único que ha abierto el camino a Dios. La gente en su duda no podía, por un lado, depositar toda su confianza en el Señor. Y por otro lado, tampoco podía disfrutar de las bendiciones que eso trae. Quizás por su formación, quizás por cómo habían concebido la vida, quizás por toda la cultura que le habían transmitido en el pasado, les parecía raro ahora tener que cambiar. Y por ahí en esta mañana hay alguien que está compartiendo este tiempo con nosotros. Y que también por ahí está dudando si realmente Jesús es la respuesta a tu necesidad. Quizá por tu formación religiosa, quizá por tu formación cultural, quizá porque te crees que sos absolutamente las respuestas están en vos, como hay mucho mensaje hoy de eso dando vuelta. Pero es nuestra oración y nuestro deseo en esta mañana que a partir de la lectura de lo que la Biblia nos dice y de lo que podamos pensar juntos, que puedas descubrir que Jesús es eso de que necesitas, que en Jesús encontrás la respuesta a tu vida, que Jesús quiere darte todo lo necesario para vivir bien en esta vida, pero para prepararte también para la eternidad. Hebreos capítulo 2, versículos 6 en adelante, dice el autor, como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo de él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en él y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para que sea un sumo sacerdote fiel y misericordioso, al servicio de Dios,
al fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. El autor comienza el párrafo que leímos citando el Salmo 8, ¿no? Revelando de alguna manera el plan original de Dios. Y vuelvo porque es necesario volver. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 vemos cómo Dios había diseñado todas las cosas. Es más, vemos al ser humano como de alguna manera la frutilla del postre en la creación de Dios. Y Dios le había puesto sobre todas las cosas que Él había creado para que el ser humano se enseñoreara y tomara dominio sobre eso. Pero en el capítulo 3 vemos que el hombre despreció eso que Dios estableció. Por un lado, pretendió seguir cumpliendo la tarea que Dios le había encomendado, pero sin tener en cuenta a Dios. Y cuando eso pasa, cuando dejamos a Dios de lado, las consecuencias son terribles. El que tenía que ejercer dominio sobre toda la naturaleza, el que tenía el poder para controlar todas las cosas, ahora estaba dominado por Satanás. Ahora era esclavo por el pecado. Ahí se hace necesaria la intervención consumada por el Señor. Porque Él es el único que provee el camino, Él es el único que abre otra vez. Ya no pensando en Adán, ya no de acuerdo a la imagen de Adán, ya no de acuerdo al plan original que el hombre desechó, sino como dice el autor de la carta de los Hebreos, ahora vemos a Jesús. Y no lo vemos como por casualidad, no lo vemos con desinterés, con indiferencia. El autor empieza a decir ahora cómo lo vemos. Ese Jesús, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, que se despojó a sí mismo, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que dejó su gloria para hacerse uno de nosotros. Ese Jesús que fue coronado para escarnio y para burla con una corona de espinas, burlándose de él. Ahora el autor dice, lo vemos coronado de gloria y de honra. Por haber cumplido con la salvación, por haber abierto el camino que nos acercaba a Dios. La gloria y la honra son la corona del Señor. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Su sacrificio, su victoria en la cruz, su victoria sobre el pecado, su victoria sobre la muerte, dice el autor, es en beneficio de todos. En beneficio de todos, a disposición de todos, disponible para todos, para vos, para usted, para mí. Es en beneficio de todos, pero se aplica únicamente a aquellos que ponemos nuestra fe y que reconocemos nuestra necesidad de Él. Si en esta mañana no podés reconocer todavía tu necesidad de Dios, tu necesidad de apropiarte de la obra de Cristo en la cruz, tengo la triste tarea de informarte, de decirte que esta salvación, esta redención efectuada por Cristo no se aplica a vos porque no crees. Lo único que hace falta es reconocer tu necesidad. Y el autor dice, es en beneficio de Dios, no hay ni siquiera algo en nosotros, es en beneficio nuestro, por gracia de Dios, no hay ni siquiera algún merecimiento de parte nuestro. La gracia, el amor, la misericordia de Dios fue lo que levantó a Jesús en victoria de la muerte y del pecado. Y esa es la victoria que nos ofrece a cada uno. Ahora es interesante el versículo 10, porque el autor dice que convenía que Dios perfeccionara por el sufrimiento a aquel que iba a ser el que traiga salvación para todos. Jesús era perfecto. Jesús siempre fue perfecto, nunca cometió pecado. 2 Corintios capítulo 5 dice el apóstol Pablo que Jesús nunca cometió pecado, pero sí fue tratado como pecador por nosotros. Pero no era suficiente que la vida perfecta de Cristo abriera el camino. No era suficiente que por más que Él viviera de manera justa, adecuada a la voluntad de Dios, dentro del estándar de Dios, como decíamos al principio. Eso no podía de nosotros abrirnos el camino a la redención. Era necesario que Él ocupase nuestro lugar. Era necesario que Él fuese perfeccionado en el sufrimiento. Era necesario que Él que llevara en la cruz las culpas que teníamos que cargar nosotros, que ocupara el lugar
que merecíamos nosotros. Viviendo en perfección, viviendo en completa sujeción a la voluntad del Padre, Él nos entiende, comprende nuestra situación. Y yendo a la cruz y cargando con nuestras culpas, y resucitando y venciendo a la muerte, nos ofrece la posibilidad de volver a estar en contacto y en comunión con Dios. Por eso dice el autor, Jesús es el autor de salvación, es la fuente, es el origen, no hay otro camino, no hay otra manera. Jesús mismo lo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, pero nadie viene al Padre si no es por mí, no hay otra manera. ¿En dónde está puesta tu fe? ¿Cómo pensás acercarte a Dios? Jesús es el camino. Él ha estado en nuestro lugar y conoce nuestra necesidad. Imaginemos, yo cuando pensaba en esto, les propongo el ejercicio que me planteé en mi cabeza. Imaginemos por un segundo que Jesús hubiese venido a esta tierra o a este mundo ya de adulto, no sé, una semana antes de su crucifixión, ¿no? Y que un día el Sermón del Monte, otro día alguna que otra enseñanza, otro día el discurso del aposento alto, otro día el Getsemaní, y ahí directo a su juicio, falso juicio, y a su condena y a su sacrificio por nosotros, ¿no? ¿Hubiese sido justo para salvarnos? Claro que sí, porque hubiese muerto en nuestro lugar y hubiese vencido la muerte. Pero quizás no nos hubiese hecho apto a nosotros para vivir en esta vida en victoria. Nosotros podríamos decir, bueno, pero el Señor no me puede comprender porque no sabe lo que yo vivo. Es muy fácil pedirme perfección, pero tiene que estar en mi lugar. Vivo en un entorno que no me deja ser perfecto. Yo quiero vivir como Dios me pide, pero yo no puedo, porque me obligan lo que está a mi alrededor, me distrae y no me deja vivir como Dios quiere que viva. Pero Jesús vivió en esta tierra y fue tentado y sufrió las mismas necesidades que nosotros hoy sufrimos. Y por eso puede compadecerse de nosotros porque nos comprende. Y por eso puede mostrarnos el camino porque sabe Él cuál es. Y por eso puede corregirnos y guiarnos para que nuestra vida, en el transitar en esta vida, pueda y ajustarse y pueda ser cada vez más parecido a lo que Dios espera de nosotros. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué obra completa Él ha hecho por nosotros. Y en los últimos 5 versículos hay 4 maravillosas bendiciones, a mi entender, que creo que son fundamentales poder rescatarlas una por una. La primera, versículo 14, dice el autor que el sacrificio de Cristo provocó la destrucción de Satanás. Esta es una verdad, pero absoluta y maravillosa. La traducción o la acepción a la palabra destruido no quiere decir que no tenga poder. Satanás sigue teniendo poder. Y sigue teniendo mucho más poder de lo que muchos seres humanos piensan. Pero en la cruz, en la obra de Cristo, con su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, Satanás está herido de muerte. Está herido. Y por más que puede influenciar sobre tu mente, y por más que puede traer pensamientos que no son los que Dios espera, y por más que puede cegar tu entendimiento para que no puedas comprobar que Jesús es la respuesta a tu necesidad. Cuando miramos a Jesús, cuando vemos esa cruz, cuando miramos lo que Él hizo por nosotros, Satanás ya pierde poder. Y no tiene más derecho ni autoridad sobre nosotros. La segunda cosa, versículo 15, dice el autor que quita el temor a la muerte. El ser humano tiene temor a morir. Quizás ahora, en esta situación todavía más fortalecido por la pandemia y por esta situación que la sociedad está viviendo. Pero el ser humano tiene miedo a la muerte. Le desespera pensar en qué iba a pasar cuando muera. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Está diciendo, es como comparando a la muerte con una abeja que no tiene el aguijón, que no tiene esa antenita con la cual nos pincha y nos pasa el veneno. Ya no lo tiene más por la victoria de Cristo.
Seguramente alguno va a coincidir conmigo. Yo he tenido la experiencia de poder participar en hermosos cultos de adoración en algún velorio. Pero hermosos cultos de adoración. ¿Negamos el dolor? No. ¿No nos importa que un ser querido o que un amigo que alguien ha llegado haya partido? Sí que nos importa. ¿Sentiremos su ausencia en el futuro? Por supuesto que sí. Pero entendemos la muerte como el paso a la eternidad. Que después de la muerte, cuando nuestra fe está puesta con el Señor, solo nos queda disfrutar de la eternidad, en la presencia de aquel que dio su vida por nosotros. Y que en ese lugar ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más muerte. Volveremos a encontrarnos con aquellos que han vivido con nosotros y han partido y han muerto antes que nosotros. ¿Le tenés miedo a la muerte? ¿Le tenés miedo a la muerte? Jesús quiere quitar ese miedo y darte esperanza y darte seguridad. Lo tercero que dice el autor, versículos 16 y 17, es que la obra de Cristo produjo la expiación del pecado. Era necesario. Nuestro pecado era merecedor del justo castigo de Dios, de estar eternamente separados y alejados de Dios. Y era necesario que Jesús ocupara nuestro lugar para volver a abrirnos el camino al Padre. 1 Juan 4:10 dice el apóstol Juan, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Por eso envió a su Hijo. Lo envió para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados por la obra de Cristo en la cruz y limpiarnos de toda maldad. Era necesario, pero ya fue hecho. No es necesario que sigas cargando con la culpa, no es necesario que sigas cargando con tu pasado, no es necesario que sigas cargando con tus errores, porque ya Cristo los cargó y ya venció a la muerte en esa cruz. Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de eso que Él hizo con nosotros. Y lo último, versículo 18. Jesús nos ayuda cuando somos tentados, está listo para socorrernos. La palabra socorrer viene a querer decir correr en ayuda de aquel que lo llama. Porque Él fue tentado, porque Él sufrió, porque Él padeció, porque tuvo miedo, pero lo supo canalizar dependiendo del Señor, porque vio incertidumbre, pero supo confiar en el Señor y porque nunca hizo nada que desagradara a Dios. Él nos comprende y está listo para venir en nuestro socorro cuando clamamos a Él. La victoria del Señor es aquello que nos trae victoria a nosotros. Es suficientemente completo. Él es suficiente para saciar nuestra necesidad. Y para terminar, quizás, volviendo al comienzo del domingo pasado, a la pregunta que nos planteaba el autor de la carta a los Hebreos. ¿Reconociste tu necesidad de Dios? ¿Pudiste destronar al orgullo de tu corazón y pensar que vos solo podés hacer las cosas bien, que no necesitas de nada ni de nadie, ni mucho menos de Dios que venga y te diga lo que tenés que decir? La voluntad de Dios para nuestra vida es agradable y es perfecta, pero somos nosotros quienes tenemos que dejarle a Dios que tenga el control de nuestras vidas. ¿Dónde buscamos respuesta a nuestra necesidad? Si no la buscas en Dios, si no es Jesús la respuesta a lo que buscas, en algún lado estás buscando. Eso prevalece, es pasajero, es terrenal, es momentáneo. Jesús te ofrece algo que es eterno, que permanece, que no hay nada que lo pueda corromper. Si está el temor a la muerte, el Señor quiere quitar ese temor. Si estás luchando con algo a lo que no podés renunciar, el Señor que ya estuvo en tu lugar, que estuvo en nuestro lugar, quizás es algo que nadie sabe, que solamente está en tu corazón y Dios lo sabe. Y es algo que te carcome la culpa y que por más que te propones dejarlo, una y otra vez volvés a caer. Dios en Cristo ha provisto la victoria y esa victoria es nuestra por la fe cuando ponemos nuestra mirada en la cruz. Cuando vemos a Jesús con admiración,
con amor, con respeto, con reverencia, como el Señor, cuando lo vemos a Él y lo ponemos a Él en el centro de nuestra vida, la victoria de Cristo se hace nuestra. Y eso es lo que cada uno de nosotros está llamado a vivir. Y esa es la pregunta que quisiera dejarte, o quisiera dejarnos a todos. Y quisiera que en este tiempo, ya terminando, en este momento de oración, quizás si estás en tu casa ahí, que pueda ser un momento de oración personal, tuyo con el Señor. El Señor conoce tu corazón, conoce tu necesidad. Sabe dónde está puesta tu fe, si está puesta en Él o está puesta en otra cosa, el Señor lo sabe. Sabe qué es lo que no te deja avanzar, sabe qué es lo que te tiene esclavizado. Sabe qué es lo que no te permite reconocer por completo tu dependencia de Dios. Sabe lo que todavía nubla tu mente. Sabe lo que todavía estás permitiéndole a Satanás ejercer dominio sobre vos. Pero el Señor ha provisto la victoria sobre eso. Y en este tiempo de oración, que cada uno de nosotros, encontrándonos personalmente con el Señor, podamos abrir nuestro corazón. Y podamos decirle al Señor, hoy te pido, Señor, que tomes el control. Si es la primera vez que estás acercándote a Dios, decirle, Señor, hoy reconozco que te necesito. Y por más que hay cosas que no entiendo, hoy quiero darte el lugar en mi vida y quiero apropiarme de la victoria. No quiero vivir más en derrota, no quiero vivir más con miedo. Quiero vivir en la victoria que la muerte y la resurrección de Cristo trajeron y están disponibles como promesa que la palabra de Dios nos da para cada uno de nosotros. Si ya tenés una relación con el Señor, pero todavía te das cuenta que hay cosas que tenés que dejar, que este tiempo de oración sea lo que te guíe a tomar las decisiones correctas que puedan acercarte a ser un poquito más parecido a lo que Dios espera. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti encontramos la respuesta a nuestra necesidad. Gracias, Señor, porque por más que el ser humano, como seres humanos, nos hemos encargado de despreciarte, tú has provisto de una vez y para siempre, pero todos los días está a nuestra disposición la obra y la victoria de Cristo en la cruz. Y hoy, Señor, cada uno de nosotros se acerca a tu presencia, reconociendo su necesidad y pidiéndote, Señor, que quites de nosotros aquello que no te agrada. Que nuestra mirada pueda estar puesta, que podamos verte a ti, que podamos contemplarte coronado de gloria y de honra, y que nuestra vida pueda estar entregada y pueda ser ese sacrificio vivo que tú esperas de nosotros, para que en nosotros pueda verse tu imagen reflejada. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que quizás está compartiendo este tiempo. Tú conoces su necesidad, y que cada uno, Señor, podamos ir tomando las decisiones que tenemos que tomar para poder comprobar en nuestras vidas y ser testimonios y vivir en la victoria que tú has provisto para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y qué desafío. Nos vamos ahora terminando este culto pensando en que el Señor cambie, transforme nuestra vida. Y eso dice la siguiente canción que dice, Cristo, moriste por mí en la cruz. Y la vamos a cantar hoy con una persona que se une al grupo de alabanza, con Daniel, y esperamos que así otros también se puedan animar a tocar en la iglesia y a alabar al Señor.
bendiga.